Hola, muy buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a este particular debate electoral en clave tuerca. Hoy hemos dividido el programa en tres partes, en tres temas. El primero va a ser sobre el futuro de la Unión Europea. El segundo va a ser sobre economía y vamos a acabar con un tercero hablando de derechos y libertades fundamentales. Pero antes de empezar a hablar de todos estos temas y de presentar a nuestros invitados, vamos a pasar como siempre cada jueves a Revuelta en el Frenopático. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? La Asamblea de Majaras, se ha reunido la Asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Mira, este partido sí me parece interesante. Quiero inscribirme. Lo siento, con esa actitud no puede. Paso de este rollo. ¡Bienvenido a bordo, hermano! ¡Estupendo! Expulsado. Si soy yo mismo, me temo. No, porque entraría a matar y entonces el debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. La cuestión es que aunque yo fuera telefonista, le habría ganado el debate al señor Cañete. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual o lo que sea, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa. Coincidir con un triunfo del Partido Popular en las elecciones europeas. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. Es ahora cuando se ven amenazados por los nuevos partidos que surgen. Pero nosotros lo que pretendemos es que tú ahorres y recicles con nosotros. Hay una nueva generación de españoles que creen en la patria, en la bandera, en su himno y que está orgullosa de sus Fuerzas Armadas. Europa es el escenario adecuado para ello. Los jóvenes y yo creo que toda la sociedad sufre un desencanto con la política y una desilusión por la situación política de España. Y yo creo que eso también es parte de lo que Vox quiere hacer recuperar a sus votantes y a los españoles en general. Proponemos subsidios más altos para el planeta de las babosas cerebrales. Muy bien. ¿Y esas babosas controladoras de cerebros qué harán por los trabajadores? Les controlarán el cerebro. Ya, eso dicen ahora. Bueno, como os decía, para hablar de todos estos temas, también de los que planteaba con mucho humor, como siempre, en nuestra sección Revuelta en el Frenopático, tenemos con nosotros a mi izquierda a Jorge García Castaño, de Izquierda Unida. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitar a Izquierda Unida. Un gusto, como siempre. Tenemos también con nosotros a Marta Marván, candidata de Ciudadanos. Buenas noches y muchas gracias por estar también aquí. Buenas noches, de Ciudadanos. Ciudadanos. Tenemos también a mi izquierda a Eduardo Maura, de Podemos. Gracias. Bienvenido. Y por último, no menos importante, a Florent Marsellesi, cabeza de lista de ECO, ¿verdad? Buenas noches, Noelia. Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Como decía, el primer bloque que hemos planteado esta noche está dedicado a esta Unión Europea y sobre todo a su futuro, al futuro que plantean nuestros invitados. Vamos a ver el vídeo de introducción. Entre tanto machismo, censura en las redes sociales y bipartidismo, lo cierto es que en esta campaña electoral de Europa se está hablando más bien poco. En La Tuerca vamos a intentar olvidarnos de esto y centrar la atención, por fin, en el modelo actual de la Unión Europea y en lo que verdaderamente se puede hacer desde el Parlamento. Este año, por primera vez en la historia de la Unión, se elegirá en el Parlamento al presidente de la Comisión Europea. Sin embargo, el papel de la Cámara está limitado por muchas otras instituciones. Por ejemplo, no posee la iniciativa legislativa, que queda reservada a la Comisión Europea. Si a esto le sumamos que las instrucciones del Banco Central Europeo y el FMI suelen ser obedecidas al pie de la letra, nos da como resultado una arquitectura institucional en la que el único órgano verdaderamente democrático, el Parlamento, tiene un peso bastante reducido. Bueno, os planteo en este caso la misma pregunta a los cuatro. Jorge, empezamos contigo y es la siguiente. Un problema evidente de la Unión Europea es que los poderes no electos tienen a veces más peso que el propio Parlamento. Esto quizás sea un motivo por el que la gente está un poco desconfiada ante la Unión Europea y esto se está reflejando además en las previsiones de abstención que vamos a tener el domingo. Solamente en España se calcula que será un 57%. ¿Creéis entonces que este es un modelo de la Unión Europea correcto o hacia dónde tiene que ir?
Yo creo que tiene muy mala pinta este modelo, ¿no? Y sobre todo para las mayorías sociales y para los países del sur. Parece que al final la construcción europea, lo que es la Unión, ¿no? Y la Unión y el euro es lo contrario y quizá el principal enemigo de lo que ha sido históricamente el modelo europeo y el estado de bienestar, ¿no? Lo que las mayorías sociales conquistaron democráticamente, fundamentalmente los sindicatos, el movimiento obrero, los partidos socialistas y comunistas, ese estado de bienestar, esos ciertos derechos laborales y sociales. Ahora mismo su principal enemigo es esta Unión Europea y el euro, ¿no? Es decir, ese recorrido, esa institucionalidad que podemos ver entre el Tratado de Maastricht, el Tratado de Estabilidad y próximamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo creo que es un modelo absolutamente inasumible para las mayorías sociales, pero es un modelo que desde el sur no podemos consentir. En el sur de Europa tenemos que poner pie en pared y plantear a Alemania que si este es su modelo, esta Unión Europea no tiene ningún futuro, ¿no? Que esto es inasumible por más tiempo para el sur. Marta. Bueno, lo que desde Ciudadanos queremos que quede también muy claro, y yo creo que los partidos minoritarios debemos de ser francos con la sociedad, es que sí que defendemos a Europa y a los Estados Unidos de Europa, pero la crisis que estamos viviendo nos ha hecho revisar cuál es el planteamiento real de lo que estamos sufriendo, sobre todo en el ámbito económico. Inicialmente, la utopía de vivir en una unión de Estados libres para buscar una paz se ha conseguido. El paso que no se ha conseguido es esa unión económica real y que no existan divisiones entre norte y sur, divisiones entre los que tienen déficit y los que no, los que imponen esas medidas fiscales que al final están ahogando a la zona sur. Entonces, sí por Europa, pero con una transición y con un proyecto en un futuro más coherente, desde luego más social, pero también a la vez sostenible. Obviamente el modelo actual de la Unión Europea no solamente es indeseable en muchos sentidos, sino que además no funciona. Por un lado es una arquitectura institucional completamente vacía de demos, completamente vacía de pueblo, que no ha producido apenas espacios de participación y que no ha producido siquiera identificación con el proyecto en prácticamente ninguna de sus dimensiones. Por otro lado, además, el problema de la progresiva creación de una europeriferia, cuya principal función en Europa, cuyos estados más bien desempeñan la función de aplicar medidas en cuya gestación no tienen prácticamente nada que decir y sin embargo en su aplicación son exigidos de manera muy intensa y además prácticamente con urgencia continua. Todo esto hace que finalmente la arquitectura institucional de la Unión Europea quede absolutamente a merced de poderes que efectivamente no se presentan a las elecciones sin que haya mecanismos de control, sin que haya mecanismos de compensación de ningún tipo. Pues mira, Noelia, nosotros desde ECO, desde Primavera Europea, tenemos una forma de definirnos y definir un poco cómo entendemos la Unión Europea. Nos decimos como europeístas insumisos, porque de verdad insumisos contra las políticas de austeridad, de recortes en salud, en educación, en sanidad, impuestas por la Troika y además avaladas por el PP y por los demás gobiernos socialistas y conservadores que tenemos en la Unión Europea. También insumisos porque estamos viendo que estas políticas de recortes tienen como influencia e impacto crear millones de parados, millones de pobres y también una desigualdad enorme. Insumisos también contra el déficit democrático enorme que estamos viendo. Es decir, que la construcción democrática de Europa ha ido al remolque de la construcción económica. ¿Qué quiere decir? Que los intereses de los capitales, de los bienes, de los servicios, priman sobre los intereses de las personas, de la ciudadanía y de la naturaleza. Y también insumisos contra el recorte de derechos enorme que estamos viendo. Por un lado, recortes de derechos a las mujeres, a las personas dependientes, a los jóvenes, a los migrantes. Y por último, insumisos contra la contrarreforma ambiental que estamos conociendo, tanto a nivel europeo y también a nivel español, donde el PP se ha cargado las energías renovables y todos los empleos que van con esto. Pero al mismo tiempo también nos decimos europeístas, porque pensamos que Europa es uno de los espacios clave para enfrentarnos a los retos globales que tenemos ahora mismo, que sean económicos, ecológicos, sociales o democráticos. Es decir, para enfrentarnos al cambio climático, a los paraísos fiscales que nos cuestan a cada uno y cada una de nosotras 2.000 euros de bolsillo al año, necesitamos más Unión Europea. Por tanto, nosotros pedimos, como europeístas insumisos, luchamos como europeístas insumisos a favor de reinventar Europa, reinventarla en base a la solidaridad, a la ecología y a la democracia. En este sentido, en el sentido que habláis y que habéis mencionado varios de vosotros sobre la democracia, sí que me gustaría que profundizáramos un poquito más. Si realmente no hay democracia como nos están vendiendo, ¿qué alternativas tenemos para construirla? Marta. Bueno, a ver, lo que ocurre es que tenemos una democracia
en la institución. Estamos votando ahora al Parlamento Europeo y al presidente, que es un gran paso. Pero paralelamente tenemos el Consejo de Ministros y que hemos visto, y vuelvo a repetir, que la crisis está sacando las vergüenzas a estos grandes partidos, ¿no? Y al final el que puede, el que tira de su economía, busca simplemente su bien de su país. Si tuviéramos el concepto claro de Estados Unidos de Europa, esto no hubiera pasado. No quiero ser catastrofista y a lo mejor estamos metiendo un discurso y me gustaría decir a la gente que desde luego defendemos Europa y algo sí que hemos ganado en ese proyecto inicial. Es decir, el proyecto inicial era conseguir la paz entre los estados. Eso lo hemos conseguido, la libertad. Los estudiantes podemos y los trabajadores podemos circular con esa libertad. ¿Qué es lo que se ha quedado atrás? La economía, el egoísmo de los partidos y en este caso de los países que están en el norte y que tienen el poder, en este caso, de imprimir a aquellos que tienen un déficit que no han cumplido una serie de, digamos, prestar dinero, pero con un coste muy alto. Entonces hay que tener muy claro que ahora mismo existen, bueno, de hecho hay una especie, digamos, de chiste de, pues si alguien tiene que llamar, si Estados Unidos tuviera que llamar a Europa, ¿con quién habla, no? Si con el presidente de la Unión Europea, si con la señora Merkel, si con el presidente del Banco Central Europeo. Ese es el problema que tenemos. No hemos elegido un líder que tenga la capacidad de dirigir todo la Unión Europea. Eso es un problema y yo creo que lo que hay que hacer es avanzar hacia esa posibilidad de unión en las instituciones. Jorge, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo creo que la Unión Europea nunca, vamos, no creo yo, lo dice la historia, nunca fue una construcción popular, ¿no? Otra cosa es el modelo europeo, que sí fue una construcción popular, país a país, por abajo de las mayorías sociales. Por lo tanto, la Unión actualmente es una institución, un conjunto institucional difícilmente reformable, muy difícilmente reformable, ¿no? Podemos decir, y yo creo que estaremos todos de acuerdo, que el Parlamento debería tener más competencias y bueno, y asemejarse a las funciones que tiene un Parlamento normal, ¿no? Y yo creo que en eso estamos de acuerdo. Aún así, yo creo que o articulamos los que somos del sur una nueva relación de fuerzas, que ha sido absolutamente dinamitada, la vieja relación de fuerzas europea, ¿no? Con la unificación alemana y con la ampliación, pues bueno, estamos ante otro fenómeno completamente distinto de lo que fue la Unión hace pocos años, ¿no? Yo creo que sin esa nueva relación de fuerzas, ni con Parlamento ni sin Parlamento vamos a encontrar un acomodo bueno para los países del sur. Y en este contexto es muy difícil pedir cesiones de soberanía a los países, ¿no? Es decir, países que ya no tienen soberanía como España en casi ningún ámbito, ¿no? Es decir, entre la OTAN, la Unión Europea y la intervención ya dura de la Troika, pues poquito podemos hacer, ¿no? En ese contexto es difícil pedir más cesiones de soberanía. Yo creo que nuestro futuro está en el sur, yo creo que en eso hemos hecho una apuesta fuerte desde la izquierda europea en plantear a Alexis Tsipras como presidente, como candidato a presidir la Comisión Europea, y el futuro está en ese tipo de rupturas democráticas, ¿no? Si Tsipras ganara en Grecia y se rompiera el memorándum, o si consiguiéramos hacer a nivel europeo una conferencia sobre la deuda de los países del sur, semejante a la que hubo en Alemania, sobre la deuda alemana en 1953, estaríamos hablando de otra cosa. Si no, yo creo que para el sur es muy difícil dar más pasos en esta unión, todo lo contrario. Floren, te doy la palabra y os recuerdo a los cuatro que tenéis libertad a la hora de tomar la palabra, ¿vale? Floren. Bueno, nosotros queremos democratizar Europa y europeizar la democracia. Y para eso lo que proponemos es un proceso constituyente europeo, es decir, devolver el poder a la ciudadanía, que la ciudadanía sea capaz de decidir qué Europa quiere de cara al futuro. Y para eso necesitamos una Asamblea Constituyente Europea elegida por la ciudadanía europea que redacte una Constitución Europea que luego sería ratificada por las personas, por la ciudadanía a nivel transnacional y por los pueblos. También lo que pedimos es reforzar el poder del Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo es la institución más legítima que tenemos ahora mismo en la Unión Europea, porque al final es la única que elegimos directamente la ciudadanía. También lo que pedimos es más democracia directa, por ejemplo, a través de las iniciativas ciudadanas europeas, y que en vez de poder llegar a la Comisión donde llegan ahora mismo, que lleguen directamente al Parlamento Europeo.
Nosotros queremos hacer, al igual que estamos haciendo también, como estamos haciendo con Joan Baldoví, que es el diputado de Compromís Equo, pues un congreso transparente, es decir, un parlamento transparente donde la ciudadanía puede participar directamente del Parlamento Europeo a través de nuestras iniciativas. Y por último también, no hay democracia sin transparencia. Y para tener más transparencia necesitamos regular los lobbies, regular los 30.000 lobbies que se encuentran en Bruselas. Para esto necesitamos más fuerza para poner y para saber quién está detrás de los lobbies, con qué recursos cuentan y a qué eurodiputados están impactando. Y luego también, que lo que decía Jorge, yo creo que no se trata tanto de tener una confrontación entre norte y sur, sino más bien se trata de buscar una alianza entre todos los ciudadanos y colectivos, entre toda la Unión Europea, que están dispuestos a dar la cara y a echar las políticas de austeridad. No solamente sur-norte, es transnacional, tenemos que pensar en clave europea y por eso nosotros tenemos a dos candidatos, los verdes, un francés y una alemana, Ska Keller. En este caso pensamos que tenemos que crear una gran alianza entre toda la ciudadanía que estamos dispuestos a declararnos europeístas insumisos. No es una lucha entre sur y norte, es una lucha paneuropea de la gente, de la ciudadanía contra los mercados y contra una Europa insostenible e insolidaria. Obviamente está muy bien reforzar el papel del Parlamento y reforzar su peso, sin embargo creemos que hace falta algo más. Por ejemplo, producir y potenciar nuevos canales de participación y, muy importante, en ningún lugar hace más falta reinventar la relación entre los representantes y la ciudadanía que en Europa. Realmente ese problema es desde luego transversal, va más allá de las relaciones norte-sur, pero verdaderamente hace falta reinventar la relación entre representantes y ciudadanos. En ese sentido proponemos que se aplique de una vez por todas el principio de rendición de cuentas y proponemos también un principio que tomamos de una directiva anticorrupción que hemos sacado, la directiva Villarejo, según la cual el principio que debe regular también el poder de las instituciones debe ser el de bolsillos y paredes de cristal, absoluta transparencia en materia de financiación y absoluta transparencia en materia de toma de decisiones. Sin eso, verdaderamente, cualquier llamamiento a la democracia en Europa no tiene fundamento. Yo quería apuntar dos cosas, pues un poco a Jorge decirle, la creación o el nacimiento de Europa no podemos decir que sea ajeno a la ciudadanía. De hecho, en España se hizo un referéndum preguntando y haciendo una consulta popular de si queríamos o no estar en Europa. Y yo creo que ha sido un gran paso. Lo que pasa que estoy muy de acuerdo con mi compañero en que hay que seguir o modernizar la institución que tenemos ahora mismo. No podemos tener esa sensación de lo que se ha hecho está mal, no. Lo que pasa es que no nos estamos uniendo y está claro el debate que estamos teniendo, norte y sur. Efectivamente, no es un norte y sur, es el que tiene el dinero y el que está ahogando a los que ahora mismo están pagando ese crédito. Pero si nosotros llegamos a esa unión, el que está arriba va a defender al que está abajo, pero no la hemos conseguido. Lo que pasa es que nosotros tenemos 6 millones de parados. ¿Sí? Eso es una pequeña diferencia con otros países. Y entonces decides que te marchas para decir, oye, que el problema lo tengo yo y lo voy a seguir teniendo cuando me vaya fuera. Lo que tengo que hacer es llevar el problema a Europa y decirle, oye, esto hay que asumirlo entre todos y poder llegar. Cuando hablamos también, otro apunte que quería decir, participación ciudadana. Si no vamos a tener ahora participación el 25 de mayo. Es tan triste que se hayan cargado la participación para ir a votar que nosotros tenemos que defender una participación efectivamente en el Parlamento Europeo. Pero lo primero que tenemos que defender es que la gente decida quién quiere ir. ¿Quién quiere que le represente en el Parlamento Europeo? Supongo que en eso estaremos todos de acuerdo, pero lo más triste es saber que vamos a tener una abstención generalizada este 25 de mayo y nosotros, quizás como partidos minoritarios, somos los primeros que debemos que decir que la importancia de Europa o la de solucionar los problemas desde las perspectivas que tengamos están ahí, en ponernos de acuerdo y en buscar políticas comunes que nos saquen, yo creo, de esta situación, ¿no? En relación a lo que mencionabas antes de Estados Unidos y de hacer políticas en común, me quería centrar un poco también en si hay una necesidad de hacer una política exterior común y de qué forma. Bueno, si me miras a mí, hay una necesidad, y más nosotros que estamos en España, estamos hablando de Ceuta, Melilla, en Italia, Lampedusa, hay una necesidad de explicarle
y de generar esa necesidad a los demás países, que la inmigración no es un problema nuestro. La inmigración no puede estar en una valla, el problema no puede estar localizado en un perímetro de X metros. La inmigración será un problema en los países de origen y un problema en la llamada que están haciendo otros países. Y tenemos que ser solidarios dentro de nuestras fronteras, pero también fuera, para saber que el problema que podemos tener a futuro lo solucionamos antes. Yo creo que también es algo básico para nosotros, y de hecho el euroescepticismo, estas no sé cómo decir, Le Pen en Francia, nos asusta. Es decir, tenemos que saber que si no somos solidarios en un marco que es Europa, ¿cómo lo vamos a hacer fuera? Y el problema existe y no podemos cerrar los ojos. De todas formas, ya en materia de inmigración profundizaremos un poquito más adelante. La pregunta iba un poco más encaminada a la política exterior común para enfrentar conflictos como el que, por ejemplo, ahora mismo se está dando en Ucrania, ¿no? Sí, nosotros estamos totalmente a favor de una política exterior común que ahora mismo es muy débil, muy débil. Podemos coger un buen ejemplo. ¿Qué está pasando con los ejércitos? Pues tenemos 28 ejércitos, 28 gastos inútiles, cuando realmente podemos tener un ejército muy reducido que nos permitiría reducir drásticamente el número de personas que trabajan en esto y también el gasto que tenemos en los ejércitos y en la armada. Y eso permitiría, por supuesto, sacar presupuesto para cosas mucho más útiles, que tienen utilidad social, utilidad ecológica, como por ejemplo la salud, la educación o el medio ambiente. Eso es primero. Segundo, una política exterior, por supuesto, pero basado en valores fundacionales de la Unión Europea, es decir, solidaridad, responsabilidad y fraternidad. Y además también tener una política exterior común que busque siempre la resolución pacífica de los conflictos, la prevención de los conflictos. No queremos una Unión Europea fortaleza del ejército, queremos una Unión Europea basada justamente en pacifismo. Es lo que estamos buscando y lo que vamos a trabajar. Para esto, por supuesto, necesitamos desarmar Europa en general, desarmar las fronteras, porque ahora mismo, ¿qué tenemos en las fronteras que tú hablabas? Pues tenemos a Frontex. ¿Qué hace Frontex? Mandan a drones para buscar inmigrantes, para cazarles y para volver a mandarles a sus países. Esto es vergonzoso, la valla es vergonzosa, y aquí tenemos que decir claramente, no existen personas ilegales, todas las personas son legales, y el principio básico de la Unión Europea tiene que ser los derechos humanos. Eduardo. Bien, yo me voy a ahorrar la parte de inmigración, pero en realidad veo que está saliendo ya. Bien, obviamente no existe una fiscalidad compartida, no existe un catálogo común europeo, no existe una política de defensa común, pero muy importante, todo esto no existe en gran medida porque el modelo de construcción europea se ha basado en la cesión de soberanía a instituciones no democráticas, Y en ese sentido hay que reformar no solamente la política exterior o desde luego luchar por una fiscalidad compartida, hay que reformar completamente la manera en que se ha construido esta arquitectura, la manera en que se ha construido este proyecto. Es decir, hay un problema no solamente de contenidos, por ejemplo en materia de fiscalidad o en materia de política exterior, hay un problema de método. El método de construcción de la Unión Europea es un método manifiestamente antidemocrático y que se ha llevado a cabo de espaldas a la ciudadanía de una manera perfectamente inaceptable. Y si no hacemos hincapié, si no incidimos en esa cuestión, verdaderamente difícilmente podremos construir ninguna política exterior ni de ningún otro tipo. Sí, pues yo creo que la política exterior europea es sumisa y absolutamente dependiente de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que lo estamos viendo con las actuaciones que ha habido en distintos países, pero vamos, con lo que estamos apoyando en Egipto o lo que estamos haciendo en Ucrania, ¿no? Y sin embargo ningún líder europeo ha salido a decir por qué a nosotros no nos interesa tener una relación de buena vecindad, por ejemplo con Rusia, ¿no? O con Putin. Es decir, cualquier gobierno ruso va a tener las mismas políticas exteriores que Putin, que tiene el apoyo del 90% el 99% de la Duma en ese sentido. Es decir, ¿por qué tenemos que seguir los mandatos de Estados Unidos en estos casos y no tener una política autónoma propia, ¿no? Y en ese sentido, es decir, nos puede pillar lejos ciertas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros somos miembros de la OTAN y ya tenemos dos destructores americanos en Rota, que son parte del escudo antimisiles que está desplegando Estados Unidos en torno a Rusia en la Unión Europea, ¿no? En Polonia, en Chequia y en España. El año que viene tendremos otros dos llenos de misiles apuntando a Rusia. Evidentemente habrá otros misiles en Rusia apuntando a España. Yo no sé quién ha preguntado a los españoles si queremos esto. Y en cuanto a la inmigración, nosotros tenemos que decir bien claro a nuestros vecinos europeos y sobre todo a los del norte que nosotros, por derechos humanos principalmente, pero también por dignidad de país, nosotros no vamos a cuidar la frontera sur de nadie. Eso no es nuestro papel en la Unión Europea,
Y nosotros, de hecho, es que somos un país con un saldo negativo en inmigración. Es decir, es que de España la gente se va y los alemanes y los belgas van a empezar y están empezando a echar españoles de sus países. Es decir, estamos en una situación que es absolutamente distinta a otros países de la Unión Europea y nosotros, desde luego, no podemos dedicarnos a cuidar la frontera sur de nadie. Sí, ¿no? Como he oído Rusia, he oído OTAN, yo creo que hay que dejar claras las cosas también. Por un lado, independencia de la OTAN, pues sí. Y por otro lado también, independencia de Rusia, pues sí también. Claro. Necesitamos tener ambas cosas. Y dice claramente, no queremos ser dependientes del gas de Rusia, no queremos. Y necesitamos cuanto antes construir otro modelo energético que permita ser más autosuficiente, más limpio y más relocalizado. Y también denunciar lo que está pasando en Rusia, porque es bastante grave. El ataque a los derechos, por ejemplo, de los colectivos LGTBI es tremendamente duro. Entonces yo creo que tenemos que tener una Unión Europea bien clara con sus principios de solidaridad, bien claros con sus principios de defensa de las minorías y poner Rusia no como amigo ahora mismo, pero de verdad tener sanciones económicas si hace falta contra las oligarquías rusas y decirle por aquí no vamos. Nosotros vamos a independizarnos también de vosotros, de vuestro modelo energético. Para nosotros es importantísimo. OTAN no y Rusia ni Putin tampoco. Complicado defender una Unión Europea de valores como tú estás planteando cuando vemos todo el tiempo que están resurgiendo pequeños partidos pero con mucho poder, muy xenófobos, fascistas, y que hay una oleada en ese sentido últimamente, ¿no, Marta? Estamos cayendo en un populismo, mejor dicho, están cayendo en un populismo barato y es muy triste. La crisis, la situación lamentable de las familias no puede ser utilizada para decir, no, mira, si cierras tus fronteras y bloqueas a los ciudadanos, que yo creo que en eso también estamos todos de acuerdo, aquí todos somos personas y ciudadanos. La identidad no se lleva más allá de lo que uno tiene de manera interna. Entonces, a partir de ahí, que se estén trazando esas líneas rojas para mancillar a la población y decir de una manera barata ese populismo de vamos a blindar nuestras fronteras porque estaremos mejor, primero que creemos que es mentira. En un mundo globalizado, las grandes potencias serán las únicas que salgan adelante y por lo tanto estamos convencidos de que Europa, ya no comparándolo con Estados Unidos o con Rusia, tenemos a China, mercados emergentes como pueden ser India o América del Sur, que nos van a comer. Es decir, no podemos pensar que desunidos seremos más fuertes. Es imposible en este mundo. Sí, pues yo es que creo que el surgimiento de ciertos partidos que podemos llamar de extrema derecha, xenófobos, hay muchos matices entre todos ellos, es una consecuencia directa de las políticas neoliberales que ha llevado la Unión Europea. Yo creo que esta alianza entre socialliberales, conservadores y liberales en Europa es la mayor fábrica de partidos de extrema derecha, ¿no? que van a ganar estas elecciones en Reino Unido y que van a ganar en Francia, probablemente en Hungría, y sacaron el 16% los nazis en Atenas, ¿no? Y el peor de los mundos que podemos tener encima es en el que a la derecha neoliberal solo se lo ponga a la derecha, la extrema derecha xenófoba, ¿no? Y estamos a puntito, ¿no? Por eso es tan importante que de estas elecciones salga muy reforzada la izquierda y la izquierda democrática en el Parlamento Europeo, ¿no? Porque necesitamos frenar una dinámica que sería absolutamente perversa entre derecha neoliberal y extrema derecha xenófoba, que es lo que tenemos encima de la mesa. Por otro lado, ya no es la extrema derecha, es decir, hoy Sarkozy planteaba que se rompiera el Tratado de Schengen y hoy también salía que Alemania está ultimando los pasos para expulsar comunitarios también por esto que llaman el turismo social, no sé cómo le llaman ellos, ¿no? Como aquí hablamos del sanitario, ¿no? Los que según ellos se aprovechan de sus prestaciones sociales, que somos básicamente nosotros, ¿no? Eduardo. Sí, un problema grave, por supuesto, el del auge de estos partidos xenófobos, de extrema derecha, como queramos llamarlos, pero en un sentido me parece que muy particular, además, porque estos partidos llegan a transformar el sentido común de gran parte de la ciudadanía en algunos lugares, insistiendo con mensajes verdaderamente deleznables, que sin embargo han terminado calando en lugares como Reino Unido o Francia, como sabemos, y tirando con ello de los partidos conservadores tradicionales y de los partidos liberales también tradicionales, tirando hacia la derecha de ellos de una manera que tiene consecuencias en forma de leyes, en forma de decisiones, en forma de efectos jurídicos que son desde luego algo contra lo que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas. Me preocupa casi más que saquen muchos votos que arrastren el eje político hacia su terreno
terreno hacia en este caso, lo que hemos llamado tradicionalmente extrema derecha. Pues la verdad es que a mí me da miedo porque, mira, mis abuelos eran polacos, se conocieron al final de la Segunda Guerra Mundial en un campo de trabajo. Desde luego, pensando que vinieron a Francia, yo aquí estoy en España ahora mismo, soy un poco el reflejo de esta historia de la Segunda Guerra Mundial totalmente mestiza y moderna, y ver que estamos volviendo ahora mismo a la crisis de los años 30, donde crisis económica y populismo se están mezclando otra vez, pues esto es un cóctel bastante explosivo. Yo creo que la única forma ahora mismo de luchar contra esto, la única forma es más solidaridad europea. Yo creo que no queda más camino, más solidaridad europea y recordar que todos somos ciudadanos europeos y que vamos a trabajar juntos para conseguir frenar este peligro, porque el peligro de esto es un fascismo, es una guerra y esto puede pasar. Y lo peor que puede pasar también es que partidos, tanto de derechas como de izquierdas, estén pensando ahora mismo en clave nacional. Lo que está pasando, de hecho, estas elecciones ahora mismo. Están pensando en clave nacional, u otros están pensando en clave de preparar las generales. Esto es un flaco favor a las europeas, es un flaco favor a Europa, es un flaco favor ante el peligro que está viendo, ante el peligro de los fascismos, de la derecha, del odio y del rechazo al otro. Necesitamos más solidaridad y solidaridad pensando en clave europea. Yo veo más peligros, voy a abrir el abanico, ¿no? Yo veo que los extremos nunca son buenos, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda, pero es que además añadiría, y en este caso sabéis un poco la historia y Ciudadanos, ¿no?, como nace de una plataforma social y con una lucha que tenemos bien abierta en Cataluña contra los independentismos. Y tenemos ahora mismo unos partidos que también están luchando por romper el Estado español y en este caso Cataluña. Es decir, hay que buscar que ese populismo que está creciendo entre los ciudadanos, no solamente estamos hablando de la extrema derecha, estamos hablando de una extrema izquierda y estamos hablando de unos nacionalismos que desde luego no son buenos para ese concepto de Estados Unidos de Europa. ¿Cuál es nuestro papel? Lo primero, involucrar a la gente en la política, a los jóvenes, ilusionarlos y decirles que pueden participar, pero para eso tenemos que estar en Europa y para eso tenemos que construir Europa. Y podemos pedir mucha participación ciudadana, pero si ni siquiera, repito, son capaces de ir a votar porque no los ilusionamos con este proyecto, pues al final tendremos cría cuervos y recogeremos tempestades. Y de momento se están criando muchos partidos xenófonos y radicales hacia los dos lados, y en este caso nosotros metemos también el problema que tenemos en el Estado español con los independentistas catalanes. Os voy a hacer la última pregunta de este bloque antes de pasar al de economía, y es que si creéis que en este modelo de la Unión Europea futuro que estamos pensando y nos estamos imaginando tendrían que tener más peso los estados que las propias instituciones europeas. Jorge. Bueno, yo creo que depende de cómo evolucione todo, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Es decir, si la Unión Europea se sigue convirtiendo en cada vez más con esta institucionalidad, con tratados cada vez más duros, más en clave neoliberal, pues como decía antes, ceder soberanía es ridículo, ¿no? Ahora, es decir, idealmente lo razonable es que, que fuera el Parlamento, que creciera el presupuesto comunitario, que hubiera una política fiscal común, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es el ideal. En ese sentido, nosotros también planteamos la idea de un proceso constituyente en Europa, ¿no? Nosotros creemos que tiene que haber una recuperación de la soberanía popular, en primer lugar, ¿no? Antes de ver si es entre los estados o entre estados, o si tienen que desarrollarse más las instituciones europeas. Pero es una decisión que los europeos del sur, los que estamos más castigados por la crisis, tenemos que decidir y tenemos que condicionar según vaya en el desarrollo de la Unión Europea. Nosotros tenemos que poner pie en pared, no podemos seguir así, no podemos seguir con 6 millones de parados. Es decir, y eso Alemania lo tiene que tener meridianamente claro a la hora de tomar las medidas que tenga que tomar. No podemos seguir este camino. Florent, Eduardo y luego Marta y terminamos, ¿vale? Sí, no, los verdes europeos tenemos clarísimo de dónde vamos, que estemos en el sur o en el norte, y dónde vamos hacia una Europa federal. Eso lo asumimos sin ningún tipo de problema, pensamos que es una solución justamente a los problemas económicos, sociales o ecológicos que estamos viviendo, una Europa federal. En esta Europa federal entendemos, por ejemplo, que el Consejo Europeo no tenía lugar de ser, es decir, este Consejo Europeo donde se expresan los intereses egoístas de este Estado no tenía que ser, es decir, nosotros queremos una Europa federal con un Parlamento Europeo que represente las ideologías, la ciudadanía europea y al mismo tiempo un Senado Europeo que represente a los pueblos europeos. Y en este caso nosotros no tenemos ningún miedo en este caso. Es decir, en Cataluña, derecho a decidir, claro que sí, derecho a decidir, no hay ningún problema. Y luego puedes defender lo que quieras defender. Nosotros defendemos, sin tipo de complejos, España federal dentro de una Europa federal
pero claro, con el derecho a decidir, porque también es un derecho democrático que tenemos que ir defendiendo. Por tanto, eso es totalmente compatible, la construcción de una Europa federal, del derecho de decidir a los pueblos a través de un proceso constituyente. Porque además este proceso constituyente se puede dar a varios niveles. Se puede dar en Cataluña o en el País Vasco, donde vivo yo, se puede dar a nivel español también, porque es importante tener una segunda transición, y también a nivel europeo. Y todo esto es complementario, porque estamos viviendo en un muy complejo, donde tenemos que buscar más complementariedad entre todos los niveles, que sean locales, autonómicos, estatales y europeos. Proceso constituyente, más democracia y menos poder para los estados, porque nosotros, eso lo tenemos clarísimo desde los verdes europeos, cuando vamos al cuarto grupo político del Parlamento Europeo, ¿qué hacemos? No defendemos los intereses de España, no defendemos los intereses de Alemania, defendemos los intereses de la ciudadanía, se encuentre donde se encuentre, en Polonia, en Francia o en Madrid, en España. Obviamente más poder para las instituciones o más poder para los estados, y la pregunta que habría que añadir a continuación es más poder a qué instituciones, y obviamente a estas instituciones europeas, a esta arquitectura institucional, a esta construcción no tiene sentido tampoco darle mucho más poder, en el sentido de que un Parlamento Europeo tal como está construido ahora tampoco podría hacer nada. Problema por supuesto de presupuesto, un problema grave en general de construcción y de capacidad para producir norma, para emitir decretos y desde luego con nula capacidad legislativa. Claro, ¿qué instituciones? Ahí está la cuestión verdaderamente. No podemos tener que elegir siempre entre esta Europa que es imposible de cambiar, entre esta Europa inmutable y estar fuera, el corralito, la autarquía, en fin, todas las viejas dicotomías que nos plantean, ¿no? U os quedáis como estáis, u os vais al vacío, al caos de la no pertenencia a la Unión Europea. El planteamiento es político, ¿no?, que nos parece interesante, es el de convertir Europa en un espacio de conflicto, el de convertir Europa en el espacio de conflicto donde se constituya verdaderamente una Europa democrática como un lugar donde ha de extenderse la democracia y donde ha de pelearse desde abajo por la democracia, no solamente desde el Parlamento, y por eso insistimos tanto en la necesidad de replantear, de reinventar las relaciones entre representantes y representados. Obviamente nos parece que ahí se juega una batalla que es tan fundamental como la batalla entre Consejo y Parlamento. Hombre, yo oigo lo de espacio de conflicto y digo, vamos a intentar ser nosotros también los que tengamos un vocabulario un poco más de paz, de creación, de positivismo, ¿no? Por supuesto, más poder al Parlamento Europeo y menos poder al Consejo de Ministros. ¿De qué manera se podría hacer? Ahora mismo el Parlamento Europeo está representado por los 28 países y en este aspecto diríamos, hay que trabajar con equipos de trabajo, como dice él, con objetivos. No que yo represente a un Estado y tenga que defender los intereses de mi Estado, no. Yo estoy ahora mismo en una comisión de trabajo, en este caso con una prospección de ampliar los efectos del empleo, buscar estrategias medioambientales. Estoy defendiendo a Europa en ese concepto y hay que buscar las soluciones para toda Europa, integrar a todos los países y por lo tanto destruir ese concepto de que los 28 están representados. No, están representados por 15, por 17, por 10 los que tengan que estar en el concepto de Estados Unidos de Europa luchando por esa estructura. Menos poder al Consejo de Ministros, por supuesto, porque al final ahí es donde se viene reflejado cuáles son esas cuotas para poder de alguna manera tirar cada uno para su Estado y por supuesto quizás hay que revisar esos presupuestos que si no tenemos dinero es difícil aplicar normas, es difícil llevar adelante proyectos de trabajo, proyectos de eliminar el paro, proyectos de agricultura, cualquier proyecto, si no tienes un presupuesto es difícil ser operativo. Y yo creo que los Estados están ocupando de eliminar y de restar ese poder al Parlamento Europeo y somos nosotros desde el sur, como decía a lo mejor el compañero, los que tenemos que reivindicar que ese poder debe de estar en el Parlamento y nosotros levantar la bandera de poder estar unidos para salir adelante de esta crisis. No olvidemos que el contrincante no somos nosotros mismos. Estamos en un mundo globalizado y yo creo que tenemos que tener claro que es fuera donde está la competencia y la competitividad hasta de nuestros trabajadores. Y Estados Unidos no se va luego a reflejar y a sentar a debatir con España. Sin embargo, si tenemos una estructura fuerte y férrea en Europa, sí que podremos sentarnos en la misma mesa a negociar. Por lo tanto, defendemos, como no puede ser de otra manera, a los Estados Unidos de Europa con un concepto diferente, pero que es una transición a la que hay que llegar.
Bueno, vamos a hablar de una de las cosas que más le interesa obviamente a la audiencia, porque parte de la desafección de la que veníamos hablando y con lo que hemos comenzado este programa viene a consecuencia de las políticas de austeridad que nos han impuesto desde arriba. Entonces vamos a presentar este tema con un vídeo de contexto. La Europa de los 28 se enfrenta a numerosos retos. Además de avanzar hacia una unión económica a través de la unión bancaria, que tendrá que ser votada por los futuros eurodiputados, quedan todavía muchas preguntas sobre la mesa. La principal de ellas, ¿qué va a pasar con la deuda? La causante de que varios países hayan tenido que ser salvados de la quiebra y posteriormente atados a una austeridad que ha ahogado a millones de europeos en la pobreza. Bueno, ha aumentado la desigualdad social en cifras espeluznantes desde los últimos años hasta ahora. Parte del problema obviamente viene de la deuda contraída por los países del sur, los países pobres con los que nos dominan. Entonces me gustaría preguntaros a todos en un nuevo turno de palabra para hacerlo un poco de forma igualitaria, ¿cómo pensáis que se debería afrontar en la Unión Europea este pago de la deuda? Eduardo. Gracias. En materia económica plantearía, y desde Podemos planteamos dos bloques diferentes de medidas y dos enfoques diferentes para la misma cuestión. En primer lugar, la cuestión de la deuda es fundamental, absolutamente fundamental. Proponemos, obviamente, una auditoría ciudadana de la deuda que determine qué partes de la deuda son legítimas y qué partes son ilegítimas, qué partes revierten en los derechos y en la garantía de los derechos de los ciudadanos y qué partes no han revertido, sino que han servido para otras cosas, que encima siguen siendo opacas para la ciudadanía y que por tanto podemos considerar ilegítimas. Auditoría ciudadana de deuda, desde luego, y también proponemos a este respecto, y creemos que es un buen momento, pensar la cuestión y plantearse en serio la cuestión de la renta básica de ciudadanía, en un momento en el que la emergencia social es tremenda para millones y millones de personas. Es un momento ideal para plantearse la cuestión de la renta básica de ciudadanía. Obviamente, cualquiera de estas medidas exige una dotación económica, exige una fundamentación económica sólida. Para eso proponemos una batería de medidas que hemos denominado Directiva Villarejo, que incluye desde luego endurecer el régimen de incompatibilidades de los políticos, que incluye también luchar contra las puertas giratorias, que incluye luchar con todo lo que tengamos contra los paraísos fiscales y que además limite el impacto también de los lobbies. Que también acaban siendo un factor de decisión fundamental en la dirección hacia la que van las políticas económicas. Por ese motivo creemos que es fundamental hacer este planteamiento. Florento. Una pregunta, ¿sobre deuda o en general sobre economía? Sobre deuda, sobre economía seguiremos avanzando, pero que fluya natural. Claro, porque como ya he visto que Edu está ya calentando motores, pues ya vamos a hablar de deuda. Pues caliéntalo también. Bueno, si quieres que lo calentemos, vamos, sin ningún problema. Primero yo creo que tenemos que recordar que España era uno de los mejores alumnos a nivel de deuda, antes de la crisis. Tenía la deuda pública más baja. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos tenido un modelo productivo totalmente loco, basado en lo que llamamos las 3 As. Autopistas sin coches, aves para élites y aeropuertos vacíos. De hecho, ahora mismo hemos aterrizado más en Marte que en Castellón. Esto es la realidad. ¿Y qué hemos hecho? Hemos socializado las deudas privadas de unos pocos, de los bancos y de las empresas. Ahora mismo somos unos de los peores alumnos. Pero claro, ¿quién debe? ¿Quién es responsable de esa deuda? Para saberlo, por supuesto, necesitamos una auditoría ciudadana de deuda. Y lo decimos claramente, no debemos, no pagamos. Pero al mismo tiempo también tenemos que dar el salto europeo. Y tenemos que pensar cómo hacemos para reestructurar la deuda con los demás países, con acreedores y deudores. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para condonar deudas entre diferentes países? ¿Cómo hacemos para mutualizar la deuda y tener eurobonos? Y eso se trabaja no solo desde España, porque eso no funciona de una economía globalizada, eso no funciona. Se hace desde la Unión Europea y por eso necesitamos más Unión Europea para poder reestructurar y para poder tener una auditoría que funcione de verdad. Entonces también me gustaría añadir una cosa, porque cuando hablamos de deuda, solamente nos centramos en lo que es la deuda económica. ¿Y qué pasa con la deuda social? Con todos esos parados que estamos dejando, que ya tener una deuda de cara a mañana, 15.000 euros por ciudadano al mes, al año. ¿Qué pasa con la deuda ecológica, por ejemplo, que debemos los países del norte y los países del sur? Porque el modelo productivo de consumo que tenemos, lo tenemos a costa de la explotación de naturaleza de los países del sur. Eso es la realidad. El modelo de crecimiento, el modelo productivo. Vivimos aquí como si tuviéramos 3 planetas.
esta deuda también la tenemos que tener en cuenta. Por eso también pedimos que cuando se hable de deuda, hablemos de deuda económica, de deuda social y de deuda ecológica. Necesitamos tener una visión mucho más amplia de lo que es la deuda y el problema económico, social y ecológico. Y eso es una cuestión democrática y me imagino que volveremos sobre esto. Jorge. Sí, bueno, lo ha dicho Floren. España tenía un 37% con respecto al PIB de deuda al inicio de la crisis, ¿no? Y claro, el shock de estas políticas neoliberales ha llevado a que estemos ya prácticamente en el 100%, ¿no? Esto significa que el año pasado pagamos más de 30.000 millones en intereses y este año emitiremos 250.000 millones de deuda soberana. Por hacernos una idea de la magnitud, el Ayuntamiento de Madrid, que siempre hablamos del despilfarro, tiene 7.000 millones de deuda, ¿no? Es decir, estos son magnitudes que arrasan cualquier economía, ¿no? Son dineros que con 6 millones de parados sacas de la economía y las echas a la banca. Eso no hay economía que lo aguante, ¿no? Entonces yo creo que esa internacional de los empobrecidos, ¿no?, que hablaba hace poco José Manuel Beiras, lo que tenemos que plantear, lo planteaba antes, es muy claramente una conferencia al estilo de la Conferencia de Londres de 1953, ¿no?, en la que deudores y acreedores tenemos que ver cómo se hace una quita sustancial de la deuda de los países del sur. Porque además es que en los países del sur tenemos otro problema muy grave, que no solo la deuda pública, que es que tenemos una deuda global de casi el 400% del PIB, ¿no?, que probablemente haya que reestructurar también las deudas privadas de las familias, ¿no? Estamos en una situación absolutamente sin salida. Y eso o lo entienden el resto o lo acabarán entendiendo, pues como hizo Argentina o de otra forma Ecuador hace pocos años, ¿no? Yo creo que hay países que nos han demostrado cómo puede ser un camino que quizá no sea el más deseable, pero a veces quizás sea el único posible si no hay una solución, ¿no? Y países, este año hemos cerrado con un 7% de déficit, nos quedan muchos años de ajuste duro. La semana pasada Rajoy mandó a Bruselas el programa económico para los próximos años del gobierno y Bruselas le dijo que no, que hace falta más, ¿no? Es decir, nos quedan muchos años de ajuste si seguimos así y eso no hay país que lo aguante. Marta. Bueno, estamos analizando la deuda y un poco como apuntaba mi compañero, yo en mi caso os puedo decir y os puedo acercar muchos datos porque soy concejal en un municipio de Madrid y efectivamente la deuda no se ha generado del aire, la deuda se ha generado porque en municipios de a lo mejor de menos de 100.000 habitantes o menos de 5.000 incluso han creado una piscina climatizada y hay que mantenerla. Eso han sido unos servicios sociales que resulta que son impagables, se han vuelto locos, pero esa deuda no nos la ha impuesto nadie, nuestros políticos hemos sufrido ahora mismo una especulación y una burbuja donde se ha creado hasta, pues vemos museos donde no hay nadie, el Museo del Trillo, no va nadie, pero se ha instalado el museo, más el conserje, más el coordinador de cultura, etcétera, 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 y eso no es sostenible. La deuda no cae del cielo, la deuda es por autopistas, la deuda es por aeropuertos, eso es lo que ahora tenemos que sentarnos a valorar qué es lo que está pasando, pero no podemos decir, oye, la deuda no es mía, esta deuda la han creado los demás y por lo tanto quítamela. No, vamos a ser realistas, vamos a ver dónde vivimos y dónde podemos y hasta dónde podemos, desde luego que todos juntos y desde luego valorándolo. No puede ser que la presión vaya al ciudadano, al último, al parado, no. La presión tendrá que estar a nivel fiscal también en las grandes empresas y en que pueda aportar. Y yo por supuesto que ahí soy también radicalmente férrea. El que puede, que lo pague, porque esto es un Estado y entre todos tenemos que salir adelante, pero no podemos sinceramente decir que la deuda nos la ha impuesto el aura divino, no, la deuda la tenemos porque ahí tenemos el gasto público, que además tendríamos que a lo mejor entrar a valorar qué ha pasado cuando se asigna un contrato 4 millones de euros y termina siendo 100 millones de euros. Se ha despilfarrado el dinero, la corrupción, el dinero se ha ido y sabemos por dónde se ha ido. No es que no podamos mantener nuestros estados, no es que sea un problema liberar en este caso los beneficios sociales que recibe el ciudadano. El problema está en que ha habido una malísima gestión y nos han robado el dinero. Obviamente el problema de la deuda ha de plantearse en el nivel europeo. Entonces podemos empezar con los ayuntamientos que gastaron más de la cuenta o los ayuntamientos que no gastaron más de la cuenta. El problema es que finalmente se ha invertido gran parte de esa deuda en rescatar bancos y no en rescatar ciudadanos. Y me parece que eso ha de plantearse además en el nivel europeo. Eso se ha comentado ya, pero insistimos, o al menos desde Podemos insistimos. La idea de que
La reestructuración de la deuda ha de hacerse, desde luego, en colaboración y en confluencia con otros países que están sufriendo el mismo problema, exactamente el mismo problema, que es, desde luego, una cuestión europea y mucho más que europea, una cuestión casi cósmica. El problema de deuda afecta en niveles, por supuesto, impresionantes a la vida cotidiana de las personas. Yo no creo que tengamos que hablar necesariamente ahora de ayuntamientos, aunque el problema de la corrupción sea fundamental, sino que cuando nos planteamos en serio el problema de deuda, lo planteemos como un asunto internacional, europeo, en el que sin ayuda de otros estados y sin una construcción europea adecuada, jamás podremos resolver. Floren, me gustaría pasar a otra pregunta. La corrupción parece que no es una cuestión exclusivamente de España, parece que es algo que afecta a todos los países de la Unión Europea. Fíjate que decía el otro día la propia Comisión que la corrupción le cuesta a Europa 120.000 millones de euros al año por sobornos, por pagos excesivos, por financiamiento político ilegal y, en fin, otras prácticas. Me gustaría saber desde vuestra iniciativa qué se está proponiendo para acabar con este problema que nos afecta a todos. Sí, exactamente, son 140.000 millones de euros, es decir, más que el presupuesto europeo. Eso es lo que nos cuesta la corrupción, no solamente en España, sino en el conjunto de la Unión Europea. Es decir, que realmente es una cosa bastante preocupante, más que preocupante, es bastante grave, porque mucho dinero se va por ahí. ¿Qué podemos hacer? Pues antes el compañero cuando hablaba de deuda, de puertas giratorias. Pues sí, puertas giratorias, por supuesto, eso es un gran problema que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que hay altos funcionarios, por ejemplo, que pasan a la política con conflictos de intereses, o, por ejemplo, políticos que pasan a tener un cargo importante en una empresa con los mismos conflictos de intereses. Ahora mismo tenemos altos cargos del PSOE, del PP, expresidentes, Felipe González, José María Aznar, Ángeles Acebes, que están ahora mismo en eléctricas, justamente aprovechando sus contactos, sus redes, para que sus intereses, para que las eléctricas tengan más capacidad de acción. Y eso tenemos que denunciar. Por tanto, tenemos que poner fin de una vez a las puertas giratorias. ¿Cómo se hace? Pues poniendo un lapso de tiempo, es decir, una duración de tiempo después de haber tenido algún cargo, de no poder estar en alguna empresa o en política en algo que tiene que ver, por ejemplo, con el empleo que teníamos antes. Por ejemplo, no es posible que ahora mismo el ministro de Economía sea el que era antes el jefe de Lehman Brothers en España. Eso no es posible. Además, que tenemos un tío que hizo quebrar su empresa. Tenemos los mejores. Tenemos los mejores. ¿Eso qué es? Pues eso no puede ser. Desde luego, también si queremos acabar con la corrupción, tenemos que terminar con los paraísos fiscales. Tenemos que acabar con ellos, porque es la mejor manera que tenemos, o mejor dicho, que tienen ellos, de evadir ahora mismo su dinero. ¿Y cómo hacemos esto? Pues en la Unión Europea poniendo fin al secreto bancario, poniendo también intercambio de información entre administración fiscales. Eso ya se está haciendo. Los verdes europeos estamos trabajando desde hace tiempo, desde hace años para conseguirlo. Hemos dado pasos, eso es importante recordarlo. Es decir, que ya tenemos personas, ya tenemos grupos en el Parlamento Europeo que están luchando a favor de esto. Y estamos consiguiendo que Austria, incluso Suiza, estén quedando atrás en esa lucha. Vamos a ganarla y para eso necesitamos más fuerza para los grupos como los nuestros, que ya tenemos muchísima experiencia en poner aquí contra la pared a los que defraudan y a los corruptos. Bueno, en primer lugar, una reflexión, que la corrupción desapareció de los medios en este país desde hace 4 o 5 meses, desapareció de las portadas, ¿no? Probablemente tenga algo que ver con esta gran coalición fantasma, ¿no? Que no existe, pero que a veces se manifiesta, ¿no? Bueno, yo creo que hay distintas medidas, algunas las ha planteado Floren, ¿no? Es decir, desde luego el combate contra la evasión fiscal y contra los paraísos fiscales es central, ¿no? Y eso es a nivel europeo. Ahora, hay que reflexionar también, es decir, con algunos sectores, sobre todo con unos oligopolios tan potentes, es imposible combatir la corrupción, porque el problema ya no es que te compren un contrato, una gran constructora. El problema es que en España hay 5 constructoras que se llevan el 80% de los contratos de las administraciones públicas. Hay 5 constructoras, hay 5 eléctricas que te dicen que te compran una política entera. No es que te compren un contrato, es que te dicen cuál es la próxima reforma del sector energético. Es que aquí se han comprado políticas enteras, se han dicho, en Madrid va a haber 6 radiales. Es decir, ¿no? Estamos hablando de un nivel de corrupción estructural que tiene mucho que ver con el conjunto del modelo económico, no solo con corrupciones concretas, aunque luego yo creo que sí que hay muchas formas y también a nivel nacional. Es decir, de luego, un país como el nuestro, que está acostumbrado muy acostumbrado a la legislación de excepción, por otros motivos, desde luego yo creo que sería el momento de aplicar legislación de excepción a todo lo que tiene que ver con los delitos económicos. Apoyar a la UDEF, apoyar a la unidad policial
de lucha contra los delitos económicos, apoyo técnico para los jueces, peritos, etcétera, es decir, que no se nos queden delitos económicos prescritos sistemáticamente, más inspectores de Hacienda. Es decir, yo creo que hay medidas tanto a nivel europeo como a nivel español donde es más estructural la corrupción que se pueden tomar. Bueno, hemos abierto la caja de Pandora respecto a la corrupción, ¿no? Yo creo que lo más importante, y lo estamos viendo, es que en Europa tenemos que fortalecer también las instituciones a nivel judicial para que se persigan y para que se puedan, en este caso, no dilatar en el tiempo como sufrimos en España los procesos judiciales. Hay casos de corrupción que pasan 10 años y todavía nosotros, los ciudadanos, viendo la televisión, nos quedamos expectantes diciendo, bueno, pues a lo mejor no hemos visto últimamente corrupción en los partidos, pero ayer o antes de ayer salió el caso Urdangarín. Eso es parte de la corrupción también política, porque se han asignado contratos públicos de una manera delictiva. Estamos hablando que es la Casa Real, que estamos todavía envueltos en esa corrupción. Magdalena Álvarez, hasta antes de ayer, seguíamos viendo cómo está efectivamente con un pie en la política y un pie en la empresa privada. Las puertas giratorias, por supuesto, que nunca deberían de estar ahí porque al final son los lobbies mismos los que están dentro de la política. La corrupción tiene que acabarse y la única manera de que se acabe es que en Europa, todos juntos y al final, el que presta el dinero seguramente sea el que más controle y más vigile al que le está prestando. Entonces yo creo que esa sensación de que la corrupción se acaba también desde Europa es importante. Valorando un poco más allá todo lo que estamos hablando de la economía, un Banco Central Europeo, creo que es la necesidad que tenemos de llevar a un concepto más como en Estados Unidos, que realmente sea una protección de los países, sea una protección para los ciudadanos. Aquellos que no están cumpliendo el déficit, desde luego no hay que premiarlos, pero sí que hay que ayudarlos y no imponiéndoles unos préstamos que sean al final la solución y el problema para los países. En este caso hablamos del sur, pero no me gustaría que se quedara centrado el debate en problemas del sur y del norte. Armonización fiscal. Si nuestras empresas tuvieran una armonización fiscal en toda Europa, seguramente que toda Europa nos sentiríamos beneficiados. Y por supuesto, paraísos fiscales, cero. Hay que controlar y ser transparentes para que el dinero no se vaya por aquellos derroteros. Sí, si queremos terminar con la corrupción, tenemos que controlar los fondos europeos que se han utilizado en España, por ejemplo, a través de los fondos de cohesión, a través de los fondos estructurales. Aquí tenemos un buen ejemplo de qué se ha hecho mal y de qué hemos hecho bien desde los verdes. Por ejemplo, hace unos cuantos años tenemos un proyecto de la ampliación del puerto de Gijón, el Musel, en Asturias, otra gran obra inútil, porque ya tenemos un montón de puertos en el norte que ya compiten entre ellos y ya tienen suficiente carga para trabajar, pero sí, sin embargo, querían otro puerto más grande, ¿no? ¿Qué ha pasado con todos los fondos estructurales que había? Pues ha habido corrupción, por supuesto, porque además es una gran trama, un gran complejo entre canteras, constructores y pues por supuesto todos unos pocos intereses financieros que están detrás. ¿Qué hemos hecho desde los verdes, desde ECUO? Fuimos a la oficina contra el fraude fiscal que se encuentra en la Unión Europea, que sí que funciona bien. Le hemos pedido que revisara lo que estaba pasando en el puerto de Gijón. ¿Qué hemos ganado? Que la Unión Europea reconociera que ahí había un problema de corrupción, que se habían empleado mal los fondos estructurales. ¿Qué hemos ganado? Que la Unión Europea pidiera que se reembolsara 200 millones de euros ahí. Ahora, la fase siguiente, ¿cuál es? Es pedir que no seamos la ciudadanía quien reembolsemos esto. Tienen que ser los responsables. ¿Quiénes son los responsables? Esta es la siguiente fase. Pero eso sirve la Unión Europea y a eso sirven los verdes europeos, a denunciar lo realmente impresentable de la corrupción vinculada con un modelo productivo totalmente insostenible. Eduardo. Y la cuestión fundamental también de que el problema no es que en el sistema español haya corrupción, que el sistema esté corrupto, sino que verdaderamente se ha ido transformando con el paso de los años en un sistema de la corrupción que funciona en muchos aspectos por y para la corrupción, y sin corrupción ni siquiera tendría sentido. Hay ciertas cosas que estamos viendo que solo se explican por la corrupción, que se convierte al final en un fin en sí misma. Eso es fundamental. Obviamente esto tiene que ver con fondos europeos, se da en muchos niveles, en muchísimos niveles, pero en gran medida, hay que decirlo, tiene que ver con la cuestión del bipartidismo y con el régimen del 78 y el problema de cómo se ha ido gestionando la corrupción y de cómo se ha considerado social y culturalmente la corrupción en este país a lo largo de los años, a lo largo de las 3 últimas décadas. Hay que vincular la corrupción desde luego con Europa, también hay que vincularla con una construcción de la democracia española absolutamente insuficiente y absolutamente de espaldas a la ciudadanía.
Bueno, Facu ha salido hoy a la calle a preguntarle a la gente si realmente tiene interés en lo que va a pasar el domingo o no, y este ha sido el resultado. Hoy en La Tuerca tenemos debate electoral y para que ustedes puedan descansar un poco de escuchar a tanto político, hemos salido a la calle para preguntarle a la ciudadanía cuáles son sus impresiones respecto a las elecciones europeas. ¿Vas a votar el próximo domingo en las elecciones europeas? Sí. Sí, por supuesto. Sí. Sí. Si Dios quiere. ¿Y qué le diríais, qué mensaje le daríais a esa gente que todavía no sabe si ir a votar este domingo o que tiene claro que no va a votar para convencerla de que sí vaya? Pues evidentemente que se tomen interés por ver los trabajos que se realizan en el Parlamento Europeo para que vea que eso afecta directamente no solamente al dinero de fin de mes, sino al número de parados, a la prima de riesgo y a la posibilidad de que te desahucien de casa o no. En un país democrático hay que votar para que las decisiones que tomemos entre todos sean las que se lleven a efecto, si no deciden 4. ¿Y qué le dirías a esa persona que está dudando o que no va a votar? ¿Qué le dirías para que vaya a votar el domingo? Pues que me parece de lo más analfabeto hoy en día manifestarse como apolítico. Bueno, pues en este momento parece que han descubierto las cuentas de Cañete en el extranjero y supongo que van a encargarse de eso. Han pasado como muy rápido y esto es peatonal, ¿no? ¿Va a votar usted el próximo domingo en las elecciones europeas? Me lo estoy pensando mucho. ¿Y por qué? Sencillamente por la clase de políticos que tenemos y que realmente por el ciudadano no está haciendo nada. ¿Y usted qué le pediría a un partido ideal al que usted sí que votaría seguro y convencido? Pues siempre y cuando defenda al mismo ciudadano, sí. Entonces, ¿usted quiere un partido que defienda los intereses de los ciudadanos? Eso es. Porque luego la gente habla, la gente se queja y al final... Y no votan. No vota. Y la mayoría de la gente que no vota, además, yo creo que son de izquierdas, de partidos más pequeños, que al fin y al cabo es importante votarles para que nos haga una mayoría absoluta al PP. Pues esto es lo que me ha dicho la gente durante un ratito aquí en el centro de Madrid. Ahora les toca a esos señores que están en la mesa evaluar lo que ha dicho la calle. Bueno, aquí estábamos hablando de otras cosas, nos vais a disculpar, así que vamos a retomar el debate, pero Facu te miraremos en la red y todos los que están aquí en esta mesa también. Bueno, pues vamos a retomar el tema, nos ha llamado la atención, esta semana hemos estado hablando todos los días sobre la campaña electoral que se ha hecho aquí, hemos estado haciendo un seguimiento diario y nos ha llamado la atención que al final toda la campaña electoral aquí se ha centrado a temas que no sé si quedan un poco, deberían quedar en un segundo plano, como son Cañete Valenciano y sus políticas del machismo, y se nos han quedado en el tintero otros como el Tratado de Libre Comercio. Eduardo. Sí, lo primero que hay que señalar a propósito del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es la opacidad absoluta del proceso. O sea, realmente hay pocos precedentes en opacidad de este calibre. Y también son sospechosas, desde luego, las simpatías hacia el tratado que han mostrado algunos think tanks neoliberales y en general todo el proceso resulta muy sospechoso. En un contexto además en el que el uso de la palabra libertad en lo que conocemos del tratado se asemeja peligrosamente a liberalización. Un tratado que además considera que los derechos y las libertades son en muchos aspectos más bien problemas que afectan a la competitividad, es decir, obstáculos a la competitividad de los países, todo lo cual genera además un proceso en el que se considera que las únicas entidades o instituciones libres son más bien los fondos de inversión, son más bien las grandes aseguradoras, son las grandes empresas, que ahí sí con este tratado disfrutan de una libertad absoluta, de la que desde luego no disfrutan las personas y los ciudadanos y los ciudadanos. Sí, pues coincidir en el secretismo, ¿no? Yo creo que la Unión ha dado un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Incluso ha protegido todos los documentos que han llevado a la elaboración de este tratado. Ha tenido que reconocer finalmente que ha llegado a haber 100 reuniones con lobbies y empresas y que el 90% de los representantes en esas reuniones eran de grandes multinacionales europeas, ¿no? Es decir, que ya sabemos con quién lo han hablado, básicamente. La semana pasada planteó Alberto Garzón, creo, en el Congreso de los Diputados, la necesidad de un referéndum para ratificar ese tratado en España. Y ahí nos encontramos enfrente pues, a los de siempre, ¿no? A UPyD, a CiU, a Partido Popular y a Partido Socialista. Yo creo que el mínimo es ese. Es decir, aquí esto se tiene que debatir y esto se tiene que ratificar en referéndum en todo caso. Yo creo que
es un tratado que sobre todo los débiles lo vamos a sufrir mucho, ¿no? Los países más débiles, los que tenemos ya una industria bien castigada o casi en vías de desaparición, ¿no? Y esto, vamos, no hace falta ser un genio para saberlo, ¿no? Nuestra industria y nuestra agricultura van a sufrir mucho y vamos a ir a una armonización de los estándares laborales, económicos y medioambientales hacia abajo y muy complicada, ¿no? Es decir, porque yo creo que hay elementos que desde luego la Unión Europea tenía bastante más claros y bastante más protegidos legalmente que Estados Unidos. Es decir, que nosotros de entrada no, creemos que esto es una continuación en el hilo que viene desde Maastricht al Tratado de Estabilidad y pasando por el Tratado de Estabilidad y que desde luego, en todo caso, por ratificación ciudadana. Marta. Bueno, nosotros creemos que empezar a hablar de un tratado efectivamente con Estados Unidos cuando no existe de verdad un mercado común en Europa y una libertad por las trabas que hay administrativas y legislativas es un poco hacernos débiles. Lo que tenemos que pensar, y ahí va un poco también el debate de Europa y lo que estamos hoy tratando, es buscar ese mercado común real y libre, en este caso en los Estados Unidos de Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que cambiar los modelos. Hay que apostar por modelos medioambientales, hay que apostar porque esos modelos de las zonas rurales no se basen solamente en la agricultura. Hay que incentivar lo que sería la industria, pero no como la conocemos. España no es un país como nos quieren hacer creer solamente de turismo y servicios, no. Lo que pasa es que la industria hay que reinventarla. Entonces, hablar de tratados más allá cuando aquí tenemos un problema y no hemos sido capaces de renovarnos y de modificarnos es impensable, ¿no? Yo creo que el foco también está en el I+D, en el desarrollo, en la educación, yo creo que luego lo hablaremos, pero si no progresamos, si Europa no se hace fuerte en su producto, en las personas, en el crecimiento profesional, competir es difícil. Y si no somos capaces de entre nosotros hacernos fuertes, competir con Estados Unidos al final es caer hacia los pies de los caballos, como decimos a lo mejor por los lobbies o por las grandes empresas que al final solo van a mirar por ellos mismos y no desde luego por el grueso de la ciudadanía. No, la cosa está muy clarita, vamos. El Tratado de Libre Comercio es una amenaza. Es una amenaza porque amenaza gravemente los estándares sociales, ecológicos, culturales y laborales de la Unión Europea. En todos sectores, agricultura, servicios públicos, propiedad intelectual. Y además hace una cosa que es muy peligrosa. Pone un tribunal entre multinacionales y estados. Y si la multinacional no está contenta con lo que está haciendo el Estado, puede ir a ese tribunal para denunciar al Estado, por ejemplo, para que le permita hacer fracking en España. Imaginaos, España dice que no quiere fracking, la multinacional dice que sí, yo creo fracking, el tribunal le da razón. La multinacional gana sobre el Estado, la multinacional gana sobre la ciudadanía. Esto ya está pasando porque ya existen esos tipos de tribunales en los tratados de libre comercio, por ejemplo, entre Estados Unidos y Colombia. Ya es una realidad. Esto es muy grave. Y también lo que hace es no crear empleo. Estos tipos de tratados destruyen empleo, lo sabemos perfectamente. Y cuando crean empleo, lo crean de muy mala calidad. Y además no tienen en cuenta para nada lo que es la crisis ecológica, porque aumentan las emisiones de CO2. Pero si fuera poco, además de la opacidad que hemos conocido durante 3 años, porque hace años que lo están negociando, estamos negociando con Estados Unidos. Es decir, el mismo país que nos ha estado espiando durante años a través del famoso caso Snowden. ¿Vamos realmente a negociar con un país que nos espía? ¿Eso es posible? ¿Nos vamos a casar con alguien que nos espía? Pues yo creo que son muy malos vecinos para hacerlo ahora mismo. Tenemos que pedir cuentas, tenemos que pedir responsabilidades. Y por último, ¿por qué tenemos ahora mismo el documento en la mesa? ¿Por qué lo conocemos? Eso también hay que recordarlo. Porque los verdes europeos lo exigimos en el Parlamento Europeo. Lo exigimos, lo conseguimos. Y lo primero que hicimos fue filtrarlo fuera del Parlamento Europeo. Fue legal, seguramente, pero fue valiente. Y eso lo conseguimos y ahora mismo la ciudadanía puede conocer este documento porque los verdes europeos hemos puesto todo nuestro peso político para que se conociera la verdad. La verdad, una verdad peligrosa y una verdad que vamos a combatir. Porque además es posible combatirlo porque ya conseguimos combatir el ACTA, ya conseguimos combatir el acuerdo multilateral de migraciones hace 16 años. ¿Y cómo lo conseguimos? Aunando fuerzas políticas, sindicales, justamente diciendo esto es un peligro, no queremos TLC, no queremos Tratado de Libre Comercio, queremos otra Europa más sostenible y más solidaria.
A modo de conclusión, para acabar con este tema de economía, Jorge, te pregunto a ti, hacemos la misma ronda. ¿Realmente hay beneficios económicos para el pueblo español estando en la Unión Europea? ¿Qué hemos aprendido después de todos estos años? Bueno, es difícil responder algo así tan genérico, ¿no? Yo creo que si hablamos del euro, por ejemplo, yo creo que ya hay un consenso entre los economistas progresistas europeos de que fue un error entrar así, ¿no? Para los países como el nuestro. Otra cosa es que sea fácil salirse, ¿no? Otra cosa es que sea reversible salirse, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hablar más, ¿no? Hay que hablar, lo planteaba antes Eduardo, ¿no? Es decir, que al final aquí te plantean que si no quieres comulgar con esta Europa, te vas culpabilizado y te vas a ser Albania, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que eso no es así, ¿no? Es decir, aquí sin España y sin Italia y sin Portugal y sin Grecia no hay euro, ¿no? Entonces yo creo que el planteamiento actual, yo creo que Syriza lo plantea muy nítidamente, es yo no voy a cumplir con este memorándum y yo no puedo pagar la deuda, necesito una conferencia para salir de esto, mi pueblo no puede sufrir más. Es decir, y esto tiene, es decir, aquí hay varios actores, es decir, no soy yo solo que digo, me voy, es decir, es decir, aquí o los países del norte entienden que si se sigue abriendo la brecha norte-sur en la Unión Europea no hay euro ni hay Unión Europea dentro de 15 años, o vamos a un abismo, ¿no? Y no es una cuestión de irse culpabilizado, sino es una cuestión de poner las cartas encima de la mesa y situar los problemas donde están, ¿no? Yo creo que, como digo, quizá viendo el diseño y viendo los efectos que ha tenido no había que haber entrado, y eso ya se previó en su momento. Una vez que estamos, es mejor no irse, pero tiene que haber cambios sustantivos en la construcción europea que permitan que tengamos algún futuro siguiendo dentro. Bueno, estoy en desacuerdo contigo porque ya existía el euro antes de que entrara Grecia, Portugal y España. Otra cosa es que tengamos que modificar esa visión que tenía inicialmente Europa y saber, inicialmente España no estaba dentro del euro, ni Grecia ni Portugal, entramos después de un referéndum. ¿De la Unión Europea? Claro, de la Unión Europea. Vale, el concepto más de la Unión Europea. Entonces, no podemos decir que si estos países se van, va a dejar de funcionar el euro o va a dejar de funcionar la Unión Europea. Tenemos que mirar hacia adelante, en ningún momento mirar hacia detrás. Tenemos que saber que los problemas que se están planteando hay que buscar soluciones. Por lo tanto, para nosotros retirarnos de Europa no es una vía. Y insisto, el mundo globalizado, y lo vemos a lo mejor más fácilmente en los medios de comunicación, es decir, hemos avanzado hasta el punto de que es difícil sobrevivir si nos hacemos cada vez más pequeños. Lo que pasa es que hay que ser generosos y solidarios en esta Unión Europea. Sobre el euro, para empezar, ¿no? Que es una cuestión además que ha desaparecido totalmente del radar de las elecciones europeas. Nadie está hablando de euro ahora mismo, nadie, vamos, como si no existiera. De hecho, tampoco he encontrado en el programa de Podemos algo sobre euro. A ver si soy cotilla, tengo un camino de soy cotilla y espero que nos digas lo que opinas de esto. Lo he buscado bien, lo he buscado muy bien. Pero es verdad que salir del euro ahora mismo, salir del euro, para nosotros es un remedio peor que la enfermedad. Es decir, salir del euro lo que nos daría, y eso hay que decirlo claramente a la gente que nos escucha, sería ir a las mismas recetas o las mismas consecuencias que las políticas de austeridad ahora mismo, es decir, más empobrecimiento para los trabajadores. Pero al mismo tiempo, seguir así no puede ser tampoco, porque eso también crea empobrecimiento generalizado y desigualdad generalizada. Por tanto, necesitamos salir de esa situación y crear un euro sostenible. Y eso necesita un salto federal importante. Primero, no podemos tener una moneda común sin tener un tesoro común. Tampoco podemos tener una moneda común, en este caso más bien única, porque es única, una moneda única sin tener una unión bancaria, una unión política, una unión económica y una unión fiscal. Eso es importantísimo. Euro sí, pero no así. Y para hacerlo necesitamos tener una gran transformación de la Unión Europea. Y por otro lado también, te decías, si nos ha aportado algo la Unión Europea. Pues sí, nos ha aportado algo la Unión Europea. Eso tenemos que recordar también unas cuantas cosas básicas, porque me parece que somos muy críticos con esto. A nivel ambiental, por ejemplo, si tenemos algo de legislación ambiental es porque Europa ha aportado algo. Si tenemos algo de protección de consumidores es porque Europa ha estado aquí también. Si tenemos algo de transparencia, porque hablamos de transparencia, es porque Europa es mucho más transparente que España. Por ejemplo, el Parlamento Europeo es mucho más transparente que el Congreso Español, pero mucho más. Si fuéramos tan críticos con España y tan críticos con las comunidades autónomas, tenemos que salir corriendo ya de España a las comunidades autónomas.
mucho antes que Europa. Por tanto, me gustaría que tuviéramos por lo menos una visión mucho más crítica de lo que está pasando. Y por eso nos decimos justamente europeístas insumisos, porque entendemos lo que funciona mal, porque sabemos perfectamente que necesitamos más Europa y en este caso el euro se va a solucionar con más unión federal, más unión solidaria y más unión ecológica. Eduardo. Gracias. Que Europa ha tenido algunos efectos positivos no lo niega nadie y creo que no es asunto de debate en esta mesa. En cuanto al euro, me parece fundamental, y desde Podemos así lo planteamos, repensar esta dicotomía según la cual o Europa tal como es ahora o caos. Eso es lo que nos está llevando precisamente al caos. Y lo vimos con Grecia, cuando el entonces presidente griego socialista quiso someter a referéndum el memorándum de la Unión Europea, lo que sufrió fue una campaña brutal de acoso y su sustitución final por un tecnócrata. Si esa es la Unión Europea que hace valer la estabilidad del euro con políticas perfectamente antidemocráticas, pues obviamente habrá que tomar cartas en el asunto y habrá que dar esa batalla, obviamente. Pero es fundamental que repensemos la cuestión económica en Europa, que repensemos cómo se ha construido Europa, que entendamos que efectivamente sin una fiscalidad común no tiene demasiado sentido una moneda única y que en última instancia es un problema de construcción. Y es precisamente lo que debemos repensar. Se ha hablado aquí de proceso constituyente, obviamente es algo que también compartimos y que nos parece no ya un proyecto a medio plazo en el sentido de, bueno, ya nos lo plantearemos, nos parece una cuestión urgente, verdaderamente urgente, porque ahora mismo, tal como está construida y diseñada la Unión Europea, no puede dar respuesta a necesidades que son no solamente cotidianas, sino urgentes todos los días de la semana. Bueno, hablábamos antes de inmigración, vamos a pasar de este tema económico al de los derechos fundamentales y me gustaría que viéramos antes de empezar un vídeo entre todos para que lo comentemos. Las puertas de Europa se estrechan, incluso para los europeos. En Alemania la libre circulación de trabajadores ya no será tan libre. Allí hay decenas de miles de españoles, muchos de ellos huidos por la crisis. Hasta ahora podían estar sin problemas y tenían derecho a las mismas ayudas sociales que un alemán. O sea, eso que se llamaba construcción europea. Pues bien, el gobierno alemán, formado por los dos grandes partidos, recordemos, va a cambiar las reglas del juego. Si en un máximo de entre 3 y 6 meses no se encuentra trabajo, uno pasa a ser ilegal, un sin papeles, sin derecho a prestaciones. Lo mismo que ya ocurre en Bélgica. La medida afectará a todos los trabajadores comunitarios, incluidos, por supuesto, nosotros, los españoles. Bueno, hablábamos antes de lo que pasaba en el sur, pero parece que no hemos aprendido nada, ¿no? Hasta que nos empieza a afectar. Marta, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que en el vídeo se ha demostrado que si algo habíamos ganado, ¿no?, por ser positivo, era esa libre circulación de los europeos a nivel estudiantes, que yo creo que luego si podemos hablar un poco qué está pasando con la educación y el haber entrado en plan Bolonia y de qué manera hemos entrado. A nivel de trabajadores, yo creo que hay que coordinar las políticas sociales, fiscales y en este caso sociales, y nos queda mucho trabajo por hacer. Desde luego tenemos que proteger y si en algo tiene que trabajar el Estado y las estructuras, las administraciones públicas y en este caso el Parlamento Europeo, es cuidar a aquellos que no llegan, que no tienen o que lo están pasando mal. Y creo que tenemos mucho camino por recorrer y sobre todo por buscar esas igualdades y reducir al máximo esas diferencias que la crisis nos está demostrando que se están ampliando con creces, ¿no? ¿Y eso cómo lo podemos lograr, Jorge? Pues, bueno, yo creo ¿Cómo evitamos esto que está pasando? No, yo creo que estamos en un momento muy complicado, lo decía al principio, ¿no? Si lo que vamos a tener aquí es derecha y es neoliberalismo criminal en lo económico, ¿no?, en las libertades para los capitales y en los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, en coalición o en confrontación o asumiendo los discursos, como planteaba Eduardo antes, con la extrema derecha, pues estamos en el peor de los mundos, ¿no?, que es esto que estáis planteando, ¿no? Es decir, un cierre de las fronteras para las personas y una absoluta libertad de movimiento de capitales, de evasión de impuestos y de lo que haga falta, ¿no? Es decir, quizá más que un enfrentamiento sería una coalición de las derechas neoliberal y de la extrema derecha. Y desde luego en lo que toca a nuestro país, yo creo que nos tenemos que poner muy serios con los países, en este caso para empezar Bélgica y Alemania. Decía antes que Sarkozy ha planteado hoy el asunto de Schengen con cómo tratan los otros estados de la Unión Europea a nuestros nacionales, y desde luego no colaborar
planteábamos antes, hablábamos de la frontera sur, no colaborar con estas políticas en absoluto, ¿no? Es decir, nosotros somos un país con saldo migratorio negativo, somos un país que cuando empezó la crisis todo el mundo pensaba que el primer problema al mes siguiente iba a ser la inmigración en todas las encuestas y ha bajado sistemáticamente en los barómetros del CIS como problema percibido por los ciudadanos. Es decir, no tenemos un problema real de inmigración más que el que quieren crear desde algunas administraciones y desde algunas formaciones políticas. No lo tenemos, no podemos colaborar de esto y desde luego nosotros tenemos que aplicar a rajatabla los derechos humanos y la libre circulación de personas dentro de la Unión. Ahora existe un gran derecho importante en ese siglo XXI, es el derecho de movilidad. Pero también existe otro derecho, sobre todo para los jóvenes, que es el derecho de quedarse en casa si quieren quedarse. Es decir, la migración forzada es uno de los problemas mayores que podemos tener en los países del sur, no solo en España, por supuesto. Y aquí tenemos que luchar de varias maneras. Y una manera más importante para hacerlo es dar empleo o formación a los jóvenes donde viven. Y esto ha ido una propuesta que hemos lanzado en el Parlamento Europeo desde los Verdes Europeos, que hemos conseguido que saliera adelante, se llama la Garantía Juvenil Europea, que dice que no puede haber ningún joven que esté en desempleo o sin formación más de 4 meses. ¿Cuál ha sido el problema al final de esta propuesta? Es que no se ha puesto la pasta que hacía falta poner. En vez de poner los 20.000 millones que decía la Organización Internacional de Trabajo, se ha puesto solamente 6.000 millones. Sin embargo, es una propuesta importante porque necesitamos decir a los jóvenes, tenéis futuro también donde estáis viviendo. Y el segundo tema es la migración norte-sur. Y aquí varios apuntes. Es verdad que se está creando ahora mismo una alarma social. Es tipo, vamos, lo que están haciendo ahora mismo el PP es crear como Brad Pitt esta gran película de los zombies, donde vemos todos los zombies que crecen y que van por encima del muro de norte-sur. No es así. La mayoría de los migrantes, de dónde vienen y a dónde van. Sobre todo no entran en Melilla, no entran en Ceuta, entran sobre todo en Barajas. Y eso tenemos que decir claramente. Son mentiras. Nos está mintiendo el Partido Popular. Y al mismo tiempo tenemos que decir que tenemos que poner una política migratoria común, considerar las fronteras sur como fronteras europeas y cuidarlas desde los derechos humanos. Lo primero es el derecho a la vida, es el derecho a la integridad de las personas, no es el derecho de un Estado a protegerse, para nada. Y también tenemos que recordar otra cosa, que existen alternativas, por ejemplo, abrir trámites legales para que las personas puedan pedir simplemente migrar hacia Europa. No solamente los más altamente cualificados, sino también las personas normales. Y último apunte que me parece muy importante, la principal razón ahora mismo de migraciones entre sur y norte son por razones climáticas. ¿Y quién ha creado el cambio climático? ¿Las personas que migran? ¿O nosotras y nosotros en el norte? Pues claramente esto nos tiene que hacer reflexionar. Si queremos dar una solución sostenible a los flujos migratorios, tenemos que cambiar radicalmente el modelo de producción y de consumo en el norte, hacia un modelo de producción y consumo más sostenible. Eduardo. Sí, estamos de acuerdo en muchas cosas. Señalar dos cosas. En primer lugar, esa perversión del derecho a moverse, el derecho a la libre circulación, en que consiste el exilio económico. Es esa perversión según la cual muchísimas personas se ven obligadas a marcharse, independientemente de su experiencia profesional, de los años de experiencia y del tipo de experiencia, e independientemente de su formación, se ven obligadas a marcharse por motivos económicos. Ese exilio económico es claro, la absoluta perversión de la movilidad por motivos laborales, que además choca con una creciente libertad de movimiento de los flujos financieros y de los capitales, lo cual, por cierto, el Tratado de Libre Comercio prácticamente instaura como norma, si no lo era ya, desde luego, en Europa. Además de eso, el problema de los CIES, que en España en particular es fundamental y que por supuesto hay que llevar a Europa, es un problema que está en Europa y que pertenece a ese ámbito, pero entrando ya en esa cuestión más concreta, la abolición de los CIES, a los que, por cierto, se confina a personas que no han cometido delitos sino faltas administrativas. Con una sola falta administrativa, como pueda ser en un momento dado cometer alguna irregularidad absolutamente menor para una persona ciudadana nacional de un país, por una falta administrativa puedes acabar en un centro de internamiento de extranjeros. Semejante vergüenza debe terminar ya, tanto en Europa como en España. Desde luego. Nos quedaban más temas, no los vamos a poder tratar porque se nos ha ido el tiempo, me dicen mis compañeros por
el pinganillo, nos quedaba temas de igualdad, temas de ecología, pero sí que tenemos tiempo para que durante un minuto, si queréis, os dirijáis a la cámara y le expliquéis a la audiencia por qué deberían votar al partido que representáis. Entonces, si quieres, Marta, empezamos contigo, tu cámara es esa. Es aquella. Aquella. Bueno, yo considero que lo primero que tenemos que hacer es explicarles a los ciudadanos quiénes somos, y en este caso el Partido Ciudadanos, su nombre indica que somos ciudadanos como cualquiera de los que nos estáis escuchando, y lo que tenemos muy claro es que dentro de Europa, unidos seremos más fuertes y buscaremos soluciones. Fuera de Europa seguramente sea más difícil poder conseguir todo el debate que estamos hablando a nivel social. Es posible un equilibrio económico y social, y tenemos que pelear por ello. En este último minuto, ¿qué decir? Que el 25 de mayo hay que votar. En mi caso, votar Ciudadanos, porque yo creo que es una opción que tenemos que manifestársela a todos los españoles, y que por lo menos tengamos esa sensación de que nuestro voto es una munición y la podemos emplear el 25 de mayo. Jorge García Castaño, de Izquierda Unida. Tú sí que sí tienes que mirar aquella. Qué vergüenza, parece que estás vendiendo preferentes. Bueno, yo pido el voto para Izquierda Unida fundamentalmente porque creemos que tiene que haber una izquierda fuerte en el Parlamento Europeo. Creemos que tenemos una amplia coalición con otras formaciones políticas del norte y del sur. Creemos que tiene que haber mucha izquierda para romper esa gran coalición de Partido Popular y Partido Socialista y Liberales a nivel europeo, y creemos que tiene que haber muchos votos para Alexis Tsipras como presidente de la Comisión Europea. Yo creo que eso es una de las fortalezas que tiene Izquierda Unida, que tiene la izquierda plural en estas elecciones, que es tener un candidato a la presidencia de la Comisión Europea del Sur, un candidato que está dando la batalla quizá en el peor terreno, en el terreno más duro, que es Grecia, que es quizá el país que más ha sufrido las políticas de ajuste. Florent Marsellesi, de Primavera Europea. Cuando quieras puedes dirigirte a la audiencia allí. Bueno, si te sientes insumiso contra las políticas de austeridad, contra los recortes de derecho, contra el déficit democrático, contra la reforma ambiental, pues desde luego esto es tu espacio. Pero también es tu espacio si te consideras como europeísta que busca pasar de la indignación a la alternativa, porque ahora mismo se trata de dar alternativas, no solamente quejarse, no solamente indignarse, pasa de indignación al compromiso, del compromiso a las alternativas. Y te proponemos hacerlo de una forma, con los verdes europeos, con EQUO, con Primavera Europea, además haciendo dos cosas a la vez, porque los verdes europeos somos el cuarto grupo político en el Parlamento Europeo. ¿Eso qué quiere decir? Que en esas elecciones puedes votar primero con tu corazón, con valores, desde la solidaridad, la ecología y la democracia, y al mismo tiempo puedes votar útil, porque ahí en el Parlamento Europeo, los verdes europeos tenemos muchísimo impacto. De hecho, eso se vio en el debate entre los 5 candidatos que hay, donde Ska Keller, nuestra candidata, ganó el debate, lo ganó contra Juncker, contra Verhofstadt, contra Schulz y contra Tsipras, probando que la ecología es el futuro. La ecología es el futuro porque puede abonar justicia ambiental, justicia social, más democracia y más sostenibilidad. Ahí que te nos has pasado de tiempo, ¿eh? Bueno, tenemos ya para terminar a Eduardo Maura, de Podemos, tu minuto para explicarle a la gente por qué hay que votar a Podemos. Gracias. Bien, en primer lugar, Podemos nace como movimiento ciudadano el 17 de enero con la idea de reivindicar que democracia no es solamente votar cada 4 años, sino que la democracia se construye todos los días de la semana. Y también para intentar mostrar cómo, si no hacemos política las ciudadanas y los ciudadanos, nos la hacen otros. Por ese motivo, efectivamente, pedimos el voto el 25 de mayo, para que lo importante ocurra el 26, ocurra el 27, ocurra el 28 y ocurra todos los días de la semana. En ese sentido, consideramos que el domingo es un día fundamental, pero precisamente porque el lunes empieza todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a los 4 por haber venido. Esperamos que a aquellos que nos están viendo al otro lado de la pantalla les haya clarificado este debate un poquito las ideas, y que piensen bien este fin de semana, pero por favor el domingo que vayan a votar y que cambiemos todas esas cosas que criticamos tanto y tan duramente. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos el lunes y, como siempre, como todos los jueves, os dejamos con la tuerca rap. Toma 2, León, León.
para la tuerca, creando contracultura en la grasa estudios, ¿ok? Ni iglesia, ni clase burguesa, ni casa real. España republicana, socialista y popular. Fuera la Europa social y las tropas invasoras que en las zonas más remotas roban rocas de coltán. Tomado malos son gomados confrontando al Estado, dado que los años han pasado pero no el dolor. No hay olvido ni perdón para los culpables, pues en la lucha de clases solo cabe un vencedor. Hay que resistir y combatir a su gobierno, que empiecen a sufrir, no ven que el futuro es nuestro. Luchemos hasta el fin, compañeros, compañeras, todas fuera de la escuela porque hay huelga estudiantil. Fuerza, inteligencia y entusiasmo como Gramsci, en contra de la herencia cultural que deja el nazi. Igual que lo hizo Stalin, no tenemos recetas, el que vale se respeta y lo demuestra con su praxis. ¿Quién trajo la acción? Pregunta. ¿Quién trajo la voz? Resulta que fue comando desde León hasta la tumba. Toma, lo que tú llamas hambruna yo lo llamo imperialismo, cuando expolian los recursos de otras zonas. Hasta la victoria venceremos, no regalo mi dinero, soy comunista, no gilipollas. Los que llevan bandera de España sin saber qué significa son los mismos que ven el canal Historia. Yo ya no me trago cuentos, son lo mismo. Lo que no podemos es caer en el oportunismo de sindicatos y partidos, son la herida porque gracias a ellos la izquierda está más desunida. Hasta la polla de consignas que parecen villancicos, es normal que Telecinco luego se parta la caja. No quiero unas reformas que parezcan socialistas, quiero una revolución, la tierra es del que la trabaja. Culpen al burgués de la pobreza y mansedumbre de la clase obrera y del repunte del yugo en las flechas. Tenemos piedras de carbón de las cuencas mineras para crear una hoguera que haga arder su podredumbre. Apunten y disparen su cáncer social frente a bestias sin piedad que llenaron ya su buche. El pucherazo de la muchedumbre no van a aceptar, así que luchen por ser libres como en Chile los mapuches. Petan libertad abiertamente y solo queda quemar su sistema electoral y no dejar ni huella. Imperan monopolios y su expolio nos degüella, haciendo acopio de la sangre de las heridas abiertas. Mientras sobran los obreros de esta unión de media Europa, la OTAN que nos porta más que miedo. Lo que podas en su juego a ellos poco les importa, ergo menos elecciones y más poder para el pueblo. Yo, crece el paro y claro, altercados con tensión. Representamos a los brazos de la producción. Coma 2, precaución. Gloria en el pasado y un futuro conquistado si el presente es de organización. La única opción es la unión del proletario. El pueblo solo es uno bajo el yugo de la explotación. La revolución nunca habló de ciudadano, no. El pueblo solo es uno y se fundó como trabajador. Baja la voz, acátalo y cállalo todo. Hay presos por versos por no ser reos del voto y conquistó derechos con tipos que entendieron que no hay martillo sin partido ni socialismo sino con estudios mató a tu estúpido dios, discípulo de Dimitrov y de la Soviética Unión. Pase de la revisión de la visión clave, aquí no hay clase política y políticos de clase. No son reformas, no, no es la gestión. No son las normas, no, no es tu Dios. No es la corona, no es la corrupción. Lo que ahoga está en la soga de la propia producción, yo. No son reformas, no, no es la gestión. No son las normas, no, no es tu Dios. No es la corona, no es la corrupción. La persona que te roba no es otra que tu patrón.